Dark es un proyecto increíblemente importante. Lo que pretende es poner a todos juntos en un esfuerzo común para entender la materia oscura. La materia oscura es fundamental en nuestro modelo actual de cosmología. No sabríamos entender ni siquiera cómo hemos llegado hasta aquí. La formación de galaxias necesita la materia oscura. La formación de estructura del universo en general necesita la materia oscura. Cuando digo galaxias, digo estrellas, digo planetas, digo vida. Me dedico a modelar galaxias, la cinemática y la distribución espacial de las estrellas para saber a partir de ahí la distribución de materia oscura y la cantidad de materia oscura en galaxias. Hoy en día tenemos un modelo que se llama materia oscura fría. Es el modelo más sencillo que tenemos para la materia oscura. Quiere decir que asumimos cosas que lo simplifican enormemente. Esa simplificación significa que la materia oscura se comporta como un fluido a todas las escalas, sin ningún tipo de disipación ni fricción. Cuando uno corre simulaciones intentando explicar la formación de galaxias con ese tipo de modelo, vemos que la distribución de materia oscura a escalas muy pequeñas empieza a desviarse de las predicciones. Ahora bien, no sabemos en este punto si nuestras predicciones son correctas o no, porque normalmente para hacer predicciones sobre observables tenemos que modelar la formación de estrellas, cómo las estrellas influyen en la materia oscura, en la distribución, lo que llamamos feedback. Todos esos son procesos no lineales extremadamente complejos y que requieren superordenadores y mucho trabajo. Y muchos de esos modelos fallan. Hoy las galaxias enanas son sistemas fundamentales para nosotros porque son las galaxias más pequeñas que conocemos en el universo y también las que contienen un número menor de estrellas. Digamos que son las más pequeñitas que hay en el universo. Y las galaxias esferoidales contienen una cantidad de materia oscura extremadamente elevada. Para que os hagáis una idea, digamos que la visión que tenemos de una galaxia esferoidal es una gran nube de materia oscura autogravitante donde las estrellas simplemente se mueven el potencial de la materia oscura. Entonces nos da pie a investigar la materia oscura como no podemos hacer en ninguna otra galaxia. La manera en que intentamos determinar cuánta materia oscura hay en una galaxia es a partir del movimiento de las estrellas por gas, pero estas galaxias no tienen gas, así que simplemente tenemos estrellas. Y lo que vemos normalmente es que las estrellas se mueven con velocidades que son muy elevadas y que no se pueden explicar simplemente por la cantidad de estrellas que hay en ese sistema. Para que te hagas una idea, la cantidad de materia oscura comparada con la materia luminosa en una galaxia esferoidal va de 100 a 1000 veces. Hay 1000 veces más materia oscura que estrellas. Eso da pie a un problema, y es que para modelar el movimiento de las estrellas necesitamos una ley de la gravedad, en este caso la relatividad general. Si la relatividad general no es correcta, entonces todo lo que estamos entendiendo de la materia oscura puede ser equivocado. Si la relatividad general es correcta, entonces necesitamos materia oscura para explicar las observaciones, y ese es el punto donde nos encontramos. La conclusión a la que he llegado yo es que en vez de meterme por esa rama, lo que podemos hacer es intentar hacer test de la materia oscura fría en sistemas que no contienen estrellas. ¿Por qué? Porque en ese caso nos evitamos toda la problemática que viene con el modelaje de la formación de estrellas y el feedback. Entonces, un test muy fuerte de la materia oscura fría es que debería haber un número increíblemente alto de halos de materia oscura autogravitantes que no contienen estrellas, lo que llamamos dark o subhalos oscuros. La única interacción de esos subhalos con la materia visible es a través de la gravedad, perturbaciones en el movimiento de las estrellas que le hablaba antes. Y eso es justamente lo que se enfoca en mi investigación, es intentar entender primero cómo influyen los subhalos en el movimiento de las estrellas y segundo, qué tipo de observaciones necesitamos para detectarlos, pero todo a través de la dinámica. Y ahí estamos.
Canarias en general es un centro puntero en todo el mundo. Es bastante impresionante. Hay una energía en este sitio que se nota, ¿no?, cuando uno llega. Mi opinión es que la detección de subestructuras sin estrellas, lo que llamamos oscuras, va a ser un tema muy importante en estos test de materia oscura, porque lo produce la materia oscura fría y hay muchas teorías que no la predicen, la existencia de estos objetos. Entonces, si los pudiéramos detectar, podríamos realmente, creo que podríamos eliminar muchas de esas hipótesis o teorías que hoy todavía son válidas. Y ese es mi objetivo en los próximos 5 años. Si no entendemos la materia oscura, no podemos entender lo que estamos viendo, ¿no? Ni a nosotros mismos tampoco.